Claro, hace Bishop Barron un vídeo sobre Mrs. Davis y todo el mundo le parece muy bien, estupendo, el garante de la ortodoxia. Mrs. Davis is my favorite show. Pero lo hago yo y pasa esto. Incitas a otros al pecado y dañas su sagrado corazón. ¿Qué clase de teólogo eres? ¿Cómo es posible que no tengas miramientos con el Señor tu Dios? Que le ofendes de esta manera. Saber más y conocer de teología no te da derechos, sino más responsabilidad, y con esto condenas llevas a la perdición otras almas contigo. Tenía otra idea de tu contenido. ¿Qué te está pasando, Abel? Borra eso que subiste, está feo, no ofendas tú al Señor. ¿Quién pretende confundir? Eso es basura. ¿Válido para quién? Para usted. Bueno, pues ¿sabes qué te digo? Que sí, que voy a hacer este vídeo. Venga, y que todos los planes... Is it okay if I proxy? Sorry, she'll speak to me through here, and then I'll just repeat whatever she says. Not she. It. It is a machine. Déjame que te explique, en primer momento, por qué odio en general los contenidos de monjas. Las pelis de monjas suelen caer en 4 estereotipos. Primero, una monja que no quiere serlo y que estaría mejor fuera del convento. Segundo, una monja increíblemente devota, bastante poco creíble en general. Tercero, monjas que dan risa, por lo cual el contenido se convierte en una burla de la vida religiosa. Y 4, que es lo más frecuente, monjas que dan miedo. Esta serie, en primer lugar, lo que aporta es algo nuevo. No es una serie que se tome a broma la vida religiosa, ni mucho menos, aunque algunos de los personajes estén un poco estereotipizados, pero con algo de verdad de fondo. Y no pretende hacer ni una burla, ni un escarnio, ni pretende erotizar a las monjas, ni hacerlas objeto de terror, ni nada de eso. En realidad la serie es bastante respetuosa con la vida religiosa, aunque por supuesto su visión de ella no sea realista, no sea cotidiana, digámoslo así. Al menos por parte de los que conocemos la vida religiosa desde dentro. Esta serie tiene 2 creadores, por así decirlo. Uno de ellos es Lindelof, que lo conocerás porque ha creado series del tipo Lost o The Leftovers, ¿vale? Que es otra serie que también está en HBO. Hasta luego. Y luego está Tara Hernández, que es esta señorita de aquí, que ha creado pues Big Bang Theory. Por lo tanto, aquí se combina la densidad espiritual, digamos así, de una serie como Lost, por ejemplo, con el carácter absurdo de una serie como Big Bang Theory. La serie Lost resultó tener un final bastante espiritual, con mucha carga energética teológica. Pero no voy a hablar de eso porque es que me enciendo con todas las diatribas y todos los comentarios que hay sobre el final de Lost. Yo, para los que sepáis de lo que estoy hablando, siempre seré partidario, incluso en contra de lo que digan los creadores, de la hipótesis purgatorio. Ahí lo dejo, para los que lo entendáis. Vamos a ver, en la serie de Mrs. Davis no se puede buscar, desde luego, una gran precisión teológica. O sea, no vayas buscando una recreación audiovisual del catecismo de la Iglesia Católica, porque tampoco la serie pretende eso. Y en eso doy la razón a todo el mundo que dice que, bueno, que en la serie pues hay cositas que no se ajustan con el depósito de la fe, pero bueno, es que faltaría más. Que no es una serie hecha por católicos para católicos, sino que es una serie dirigida al gran público por un creador que se esfuerza por hacer un contenido genuinamente religioso y espiritual. La serie no tiene precisión teológica ni la busca. ¿Cuál ha sido el gran problema de esta serie para una parte de la audiencia católica? Es que representa la relación con Jesús de manera carnal. La monja se relaciona con Jesús como si Jesús estuviera temporalmente, con un cuerpo temporal en su vida, y entonces se relaciona incluso, digamos, eróticamente con él. Esto ha hecho que a los teoplanistas le hierva la sangre. Porque un teoplanista, así por definición, no es capaz de distinguir lo figurado de lo literal. En general, los fundamentalistas tienden, por ejemplo, en la escritura, a leerlo todo al pie de la letra porque consideran que cualquier interpretación figurada o espiritual es una traición a lo que Dios, palabra por palabra, ha ido queriendo revelar en la historia. Yo te recomiendo que veas el vídeo de los teoplanistas. Es un vídeo del que estoy bastante orgulloso, aunque entiendo que no todo el mundo pueda asumir lo que ahí digo, pero es que desde que lo creé hasta hoy prácticamente mi pensamiento no ha evolucionado nada con respecto a este tema. O sea, sigo que ahí vamos. La serie pretende establecer con un ejercicio narrativo bastante creativo la relación con Jesús, y esto es lo que hace la consagración de la monja creíble al gran público. Está claro que a los católicos nadie nos tiene que convencer, si ya sabemos en lo que consiste una consagración religiosa. A quien hay que convencer, incluso desde un punto de vista evangelizador, es precisamente al espectador que no sabe nada de vida religiosa. Y se dice, claro, pero la relación con Jesús no es carnal de esa manera. Digo, por supuesto que no. Estamos viendo, de alguna manera, pues un recurso audiovisual. Como cuando representamos al Espíritu Santo como una paloma. Es que a mí me da muchísima rabia que la gente se meta con esto, con Jesús aparece como un indio que cocina falafel.
Digo yo, pues sí, y el Espíritu Santo aparece como una paloma, y nadie se queja de que al Espíritu Santo lo represente como una rata del aire. En el fondo es lo mismo. Lo que pasa que en el tema de Jesús entra el elemento erótico, libidinoso, que en el catolicismo todavía está cogido con pinzas. Quizá por la influencia del platonismo, de alguna manera, los círculos gnósticos, el tipo de este comentario. En el cristianismo ha habido una comprensión de la sexualidad generalmente negativa, digamos. Generalmente, que no siempre. Obviamente que la sexualidad humana por el pecado original ha quedado de alguna manera herida. Y la sexualidad pues tiene un elemento que, al menos, es cierto, hay que ponerlo entre interrogantes. Pero como yo diría, casi todas las dimensiones de la antropología. Todo ha quedado un poco devastado por el hecho del pecado original. Y no quiere decir que todas esas dimensiones heridas del ser humano sean ajenas o contrarias a Dios. Tampoco el sexo. La pregunta es, ¿pueden estas dimensiones de lo humano, como la amistad, la filiación o la esponsalidad, ser imágenes del Dios que se revela en la Sagrada Escritura? Pues mira, sí, pero no sí porque lo diga yo, sino porque esa es la propia dinámica de la Sagrada Escritura. El concepto de filiación se usa, por supuesto, para hablar de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo. Y uno puede decir, pero vamos a ver cómo se nos ocurre decir que Dios pueda engendrar un hijo, como si fuera una cabeza de ganado. Yo, pues eso es lo que ha hecho Dios, revelándose como Hijo del Padre. Y ya está. No quiere decir que tengamos que poner unos genitales masculinos en Dios, o que tengamos que poner a una maternidad divina eterna con la que Dios yace para engendrar eternamente a su Hijo. No, si no tiene nada que ver con eso. Simplemente estamos usando las imágenes que nosotros tenemos a mano para hablar del Dios eterno y majestuoso que ha creado lo otro fuera de sí como imagen de sí. Me refiero al ser humano. Y también la imagen de la esponsalidad está muy presente en la Sagrada Escritura. En el libro de Isaías, en el libro de Oseas y en el libro del Cantar de los Cantares, que grandes santos y místicos han interpretado en clave espiritual, en clave mística, en clave teológica, a pesar de los claros e indiscutibles elementos eróticos y sexuales que están en este libro. Podemos criticar esta serie de Mrs. Davis, pero también tendríamos que criticar de alguna manera el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, a pesar de que es mucho menos patente. Es cierto, en el Cantar de los Cantares muy pocas veces habla Juan de la Cruz de la humanidad del Verbo, precisamente para evitar estas confusiones, digamos, de la carnalidad dentro de la vida mística, que por cierto en el siglo XVI estaba muy presente. Había monjas farsantes, por así decirlo, que daban rienda suelta a su sexualidad, a un autoerotismo o incluso a las relaciones carnales con otras personas bajo la excusa mística. Y esto era un gran problema en el siglo XVI, el problema de los iluminados. Pero es que no me parece que sea eso lo que la serie pretende, ni mucho menos. No hay elementos en esta serie que despierten de alguna manera la concupiscencia. Vamos, que cada persona es distinta cuando consume este tipo de contenidos, pero a priori, te lo digo yo, la serie es bastante suave. Simón ama a Jesús con todo su corazón, y esto implica la dimensión integral también de su corporalidad. What do you believe? I believe I love Jesus more than I've ever loved anything or anyone in my entire life. Which is so crazy. You can stay the weekend. See how you get along with the other gals. Es fantástico este recurso de cómo funciona la oración. Ella cierra los ojos y está allí. Tiene una gran originalidad que a mí personalmente me gusta mucho. Aunque obviamente no se corresponda exactamente con lo que sea la oración cristiana. Pero ¿qué imagen humana puede ser completamente fiel al ser de Dios que se nos manifiesta en la oración? Y además que decía Santa Teresa de Jesús que como le busquemos, así le hallaremos. También Dios, en un movimiento kenótico, se adapta a la manera en la que nosotros esperamos encontrarle, al menos en los inicios de la vida espiritual. Y esto es muy importante, porque todas estas imágenes que nosotros tengamos de Dios, sean carnales o no, están llamadas a purificarse. Lo que no podemos hacer es presuponer siempre la mala intención en la otra persona, en el artista. He leído comentarios de todo, quienes lo acusan a Lindelof de judío, como si esto fuera motivo de acusación. Y ya estarán los que están diciendo que es masón, que quiere la destrucción de la iglesia y que es un representante del nuevo orden mundial. Intento saber si lo es, pero yo qué sé. Lo que sí sé es que el creador de esta serie le está dando muchísima caña a la globalización de la inteligencia artificial de modo inmoderado y sin ningún discernimiento sociopolítico. Y todos los adeptos y críticos con el nuevo orden mundial pues también deberían valorar mucho esta serie en este sentido, porque es una gran crítica a lo que las nuevas IAs están consiguiendo en nuestra espiritualidad, que es algo que todavía está por explorarse. Bueno, llega el momento del spoiler, porque voy a hablar un poquito del final de esta serie para que veas que el autor
de este material audiovisual está un par de pasos por delante que nosotros. Porque resulta que al final de la primera temporada tiene que renunciar a esa forma carnal de relacionarse con Jesús. Y ella misma considera esa forma de relacionarse con Jesús insuficiente. Esta ha sido la gran sorpresa de la primera temporada que me ha dejado un poco loco. So you just close your eyes and you're in his restaurant instantly? Do you want to know anything? What he looks like or sounds like? I know what he looks like and sounds like. Wait, what? Have you been there? I don't need to. Such is the strength of my faith. Simón, siguiendo unas palabras que su madre superiora le había dirigido, tiene que dejar ir a su propia imagen de Jesús y tiene que empezar así a andar en la fe. I may not be able to come see you, but I will always feel you. How can you be so sure? Such is the strength of my faith. Esto es tal cual el proceso de la noche oscura. Dejar atrás nuestras imágenes de Dios para acceder al Dios incognoscible, al Dios infinitamente superior a las ideas que nosotros tenemos de Él. Así que al final, sí, el propio autor de la serie considera la insuficiencia de su propia creación para hablar de Dios. Y al final, la tesis es que tenemos que andar en fe sin necesitar de estas inspiraciones emocionales, sentimentales o incluso eróticas que nosotros tenemos imprimidas de Dios. Porque Él nos la ha concedido en un primer momento, en una primera parte de nuestro proceso, en la parte del pathos, la cual hay que superar para llegar al logos y finalmente al phanos, a la contemplación, a lo que Dios es en sí, no a lo que nosotros recibimos de Dios, como si esto fuera un consumismo espiritual, del que en este canal ya hemos hablado bastante. Y es que no me extraña que la propia Rel, que no es un portal sospechoso de nada, haya hecho una valoración de esta serie, pues en un sentido bastante positivo, haciendo sus críticas, obviamente, como es legítimo. Venga, un poquito de libertad. Y como dice San Pablo, examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Que no te gusta la serie y que no quieres verla me parece estupendo. Estás en todo tu derecho de criticarla. Además, si no te gusta, y poner tus argumentos y todo eso, y además me encantaría leerlos en los comentarios. Pero también un poquito de libertad, un poquito de amplitud. Oxigenemos nuestro espíritu y reconozcamos los intentos de otras personas también por profundizar en la hondura de Dios. Que la hondura de Dios da para mucho. Nos vemos pronto, nos vemos en el curso de teología. Quiero verte por allí. ¡Y viva Dios, tío!